Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela. De esta manera iniciamos nuestra edición vespertina de Siempre Venezuela. Como siempre lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan en señal abierta para llevarles a ustedes la información desde el Arauca binacional hasta Aruba, en el Caribe latinoamericano, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. Una señal que refleja el trabajo de un equipo, entre ellos Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, corresponsales que se incorporan para Siempre Venezuela, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos la jornada informativa del día de hoy con esta nota de hace pocos minutos. Un tribunal, el sexto de control del circuito judicial penal del estado Zulia, dejó en libertad condicional a los tres yupas que habían sido detenidos el pasado 15 de junio por bloquear el puente general Rafael Urdaneta que cruza el lago de Maracaibo. Zenaida Romero, Francisco Romero y Alfonso Romero salieron a la 1 de la tarde de hoy del comando de la Policía Nacional Bolivariana del municipio de San Francisco. Afuera lo esperaron sus familiares y paisanos de la cuenca Yasa de la Sierra de Perijá, municipio de Chapachiques. La liberación se concretó tal como se prometió por parte de la presidenta del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, María Elena Cruz, al grupo de indígenas que tomó por segunda vez la sede del Palacio de Justicia en Maracaibo. Los detenidos, habitantes de la cuenca Yasa de la Sierra de Perijá, quedaron en libertad condicional bajo régimen de presentación cada 15 días, luego de que un tribunal aceptara cambiarles la fianza personal por la fianza juratoria. Ha señalado el tribunal que se constituyó en el comando de la Policía Nacional Bolivariana para ejecutar la medida. Le dieron esta fianza juratoria por la condición de extrema pobreza, explicó Galindo. Explicó también que en el caso de la fianza personal, los imputados deben buscar dos personas solventes económicamente que jurarán hacer cumplir a los detenidos las condiciones impuestas por el tribunal. A Zenaida, Francisco y Alfonso le imputaron 4 delitos: obstrucción de la vía pública, agavillamiento, resistencia a la autoridad y posesión de droga. El delito de posesión de droga, según su abogado, fue para justificar la detención, además de que es ilegal porque desde el principio hubo muchos vicios. Ellos no tenían droga, aseguró el abogado. Galindo dijo que los imputados deberán continuar el juicio en su contra hasta demostrar su inocencia. Agregó que solicitan al tribunal la posibilidad de que los procesados cumplan el régimen de presentación en alguna instancia judicial del municipio de Machiques donde reside. Pero esto no ha significado el fin de la protesta de los yupas. Ellos siguen en protesta, según lo ha informado el cacique Carlos Ramos Romero, familiar de los detenidos, quien aseguró que ya libres, esto no va a significar que las protestas finalicen porque no aparece la artesanía que, según ellos, le fue incautada y que está valorada en 125.000 dólares. Además, que se debe continuar con el caso de las agresiones físicas contra 10 yupas por parte de funcionarios policiales y deben recuperar, repito, la mercancía, la artesanía que, según ellos, le fue retenida por las autoridades. Así que la cosa todavía continúa, la cosa todavía pasa y esta situación no se ha definido aún. Bueno, mientras tanto, la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, a través de su presidente Humberto Figuera, aclararon que el rumor sobre una presunta reactivación de los vuelos directos entre este país, Venezuela, y los Estados Unidos no era cierto. Dijo que el NOTAM expedido por la Autoridad Aeronáutica estadounidense eliminó la prohibición de volar por territorio venezolano a más de 26.000 pies, pero esto no significa que haya reanudación de vuelos directos.
Es decir, los aviones pueden pasar por encima de Venezuela en vuelos internacionales. Figuera detalló que esta decisión de Estados Unidos obedeció a una razón meramente comercial, porque así pueden alcanzar un mayor rendimiento con el combustible al volar más bajo por el territorio venezolano, pero reiteró que esto no implica que haya reactivado la conexión aérea directa entre ambos países. Explicó que la eventual reanudación de las operaciones aéreas directas entre Venezuela y Estados Unidos no necesita tener el consulado operativo. Sin embargo, dijo que si se llega a levantar la restricción, lo que pasaría es que solo podrían volar las aerolíneas estadounidenses a territorio venezolano, pero no al revés, porque el gobierno colocó a Venezuela en la categoría 2, lo que la hace no apta para llegar a los terminales norteamericanos. También en otro orden de ideas, increíble pero cierto, el señor Ratti acusó a los expresidentes de Colombia, Duque y Uribe, de financiar a María Corina Machado. El candidato presidencial Luis Ratti acusó a los presidentes colombianos de financiar a la Coordinadora de Venta de Venezuela en la campaña para las elecciones primarias del 22 de octubre. Ratti aseguró que irá a la Corte Penal Internacional para acusar a Machado, así como otros políticos, por haber llamado a las protestas y presuntos golpes de Estado. Aseveró que en sus redes sociales que su camino es desenmascarar a la oposición, debido a que ya ha nacido una nueva. Señor Ratti pela de verdadmente el boche, porque no se puede imputar a ciudadanos ante la Corte Penal Internacional, sino por delitos de lesa humanidad. Y ellos no han cometido ninguno de esos delitos, es más, no han cometido delitos. A su juicio, los puntos se están conectando sobre el presunto financiamiento de Duque y Uribe a Machado. Tiene que ver con que el expresidente que gobernó 8 años ser jefe de campaña de la Coordinadora de Venta de Venezuela, al igual que cree que ella no puede ganar una elección, es parte de un clan terrorista liderado por el G4. Afirma Ratti que irá a todos los municipios del país a hacer una especie de anticampaña y desenmascarar a estos delincuentes de la política. Pero ahora yo me pregunto una cosa, ¿dónde están las pruebas del presunto financiamiento? El señor Ratti lanza una denuncia muy grave al voleo y no tiene pruebas, no aporta pruebas, no señala elementos de juicio, de convicción. El señor Ratti no deja de ser sino un payaso del circo político que el régimen de facto está montando. Vamos a escuchar ahora este reporte. Se trata de un reporte preparado por la organización SOS Orinoco sobre la minería ilegal, que continúa inexorablemente en las cabeceras del río Orinoco, tierras ancestrales Yanomami, al lado de un puesto de la Guardia Nacional, reserva de biosfera en Amazonas, a pesar de que Maduro siempre hace show mediático de supuesta defensa de nuestro territorio. Veamos. Este video muestra la invasión al territorio venezolano que está ocurriendo en estos momentos por parte de garimpeiros brasileños en las cabeceras del río Orinoco, tercer río más caudaloso del mundo y hogar del ancestral pueblo Yanomami. Estas son las cabeceras del Orinoco, cerca del cerro Delgado Chalbot. Lo amarillo es territorio venezolano, protegido como Parque Nacional Parima-Tapirapecó, dentro de la Reserva de Biosfera Alto Orinoco, Cassiquiare. En rojo mostramos las áreas con minería de oro, agrupadas en 6 sectores, 3 de ellos en territorio venezolano y 3 en Brasil, desde donde se origina la invasión al territorio venezolano. Nos enfocamos en el sector 2 y el 5. Aquí vemos el detalle del sector 2 y en fucsia el puesto de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. La minería está totalmente prohibida en el estado Amazonas y además esto es un parque nacional por lo que está doblemente prohibida. Sin embargo, vean la proliferación de minas alrededor del puesto militar venezolano. ¿Cómo se explica esto? Todos nuestros informantes locales coinciden en que los militares venezolanos cobran vacuna para permitirles minar a brasileños, quienes usan a indígenas Yanomami venezolanos como mano de obra casi esclava. En este sector hay 360.000 metros cuadrados de bosques y riachuelos de las cabeceras del Orinoco destruidas por la minería, sin contar el daño físico y moral al que son sometidos nuestros compatriotas Yanomami venezolanos. Aquí vemos la proximidad entre el sector 2 y el 5, del otro lado de la frontera, que es la línea amarilla,
Lo destruido en Brasil es mucho más que en Venezuela. Es evidente que la invasión proviene del sector 5. No habíamos detectado estas minas antes, debido a la permanente nubosidad que las cubre. Ahora hemos logrado acceso a imágenes de alta resolución y sin nubes. Aquí vemos el puesto de la Guardia Nacional Bolivariana, con su respectiva mina de oro al lado. Esta imagen prueba la corrupción de la Guardia Nacional. En esta secuencia apreciamos otras minas alrededor del puesto, tomadas en diciembre del 2022. Los típicos toldos azules que usan los garimperos brasileños demuestran que es una actividad en curso. En este barrio, vean el tamaño de las minas en el 2020 comparado con el 2022, alrededor del puesto de la Guardia. Se demuestra que la mayoría de las minas aparecieron en los últimos 2 años. Ese puesto está permanentemente habitado por militares. En este barrido compartimos ambos sectores 2 y 5 entre el 2020 y el 2022. La distancia entre las minas más cercanas, separadas por la frontera, es de apenas 6 kilómetros. La explosión garimpeira de los últimos 2 años se originó en Brasil y se expandió a Venezuela. Esto solo pudo ocurrir con el visto bueno de los militares venezolanos, bajo el amparo de los gobiernos de ambos países. Bueno, muy seria la denuncia realizada por la organización SOS Orinoco. Además que lo hace con pruebas contundentes, imágenes de alta resolución, visión satelital y un desarrollo en continuidad temporal que hace ver cómo hay el crecimiento de estas explotaciones mineras ilegales en territorio venezolano con la anuencia de militares venezolanos y con la afectación directa a indígenas Yanomami y a las fuentes originales del Orinoco. Una situación de verdad bastante preocupante en materia medioambiental y de robo de recursos a los venezolanos. Y un gobierno que se hace loco frente a un tema a pesar de las denuncias serias, concretas y claras que hacen las organizaciones defensoras de los derechos ambientales en Venezuela. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela, iniciando el segundo bloque del programa en la tarde de hoy, la edición vespertina. La defensora de derechos humanos, Tamara Suju, nos recuerda que un día como hoy, hace 4 años, la dictadura presentaba moribundo ante un tribunal de horror al capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo, luego de haber sido sometido a las peores torturas que un ser humano puede imaginar. Rafael Acosta Arévalo llegó en silla de ruedas al tribunal, destruido internamente, perdió la conciencia y murió frente al juez. El funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la Dirección de Actividades Especiales, dirigida por el ahora teniente coronel Alexandre Granco y sus oficiales, comandos actuales, son los autores materiales y los altos responsables de su asesinato están muy claros. ¿Quiénes fueron? Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, según el Manual de Operaciones Especiales del DGCIM, Nicolás Maduro, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y el director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Iván Hernández Dalá. Este asesinato cruel, sangriento, brutal del capitán Acosta Arévalo está en todos los expedientes de violación de derechos humanos que organizaciones han desarrollado en el país y en el exterior también. Forma parte del expediente que investiga por crímenes de lesa humanidad al régimen de facto. Pero más allá de todo esto, hay una familia que ha quedado sin padre desde hace 4 años, que pide justicia. Una familia integrada por los hijos de los 2 hijos de este funcionario militar, su esposa. Y es una situación de verdad bastante dolorosa saber y recordar año tras año, que la violencia criminal e irracional del régimen de facto asesinó bajo las peores torturas a un ser humano, como lo es el capitán de fragata
Rafael Acosta Arévalo, fallecido un día como hoy, hace 4 años, según nos lo recuerda Tamara Azul. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Actualmente en Venezuela vivimos una economía más desigual que aquella que estaba operando cuando llegó el COVID-19. Este es un trabajo preparado por la economista egresada de la Universidad de Carabobo, Dayabela Aponte, quien expresó que la recuperación económica del país se vive en forma de K. Es un trabajo que el Pitazo, aliado informativo de Siempre Venezuela, desarrolla. La recuperación económica en forma de K, se explica, es un fenómeno que surgió en los Estados Unidos a partir de 2022 como consecuencia de la pandemia. Una situación que generó un shock en el sistema, una ruptura que llevó al quiebre de varias posturas económicas. Este efecto se aplica a todos los afectados por el COVID-19, pero su juicio se evidencia más en Venezuela porque ya veníamos de una economía con muchos años de recesión, casi depresión, con una espiral hiperinflacionaria que ha hecho que la economía se vea bastante golpeada. Como resultado, tenemos una economía totalmente desigual, una economía que puede favorecer a algunos negocios, pero desfavorecer a otros. Un negocio que creció mucho gracias a la pandemia fue el delivery, mientras que uno que se ha visto grandemente afectado fue el turismo, las aerolíneas. Para los grupos familiares, la economista que analiza este tema, la economista Dayabela Ponte, señala que hay que invertir en activos que se revaloricen, como el oro y la plata, en la medida que los ahorros y la liquidez lo permitan. También sugiere capacitarse para desarrollar algún talento que posea para aprovechar esta destreza, que pueda convertirse en un emprendimiento fructífero, diversificar las fuentes de ingresos con actividades alternas que le permitan generar ingresos extras. Por último, sugiere evaluar qué sectores están emergiendo y por qué, para aprender a hacer algo que responda a una necesidad y así poder enfrentar la crisis económica que deriva de este crecimiento desigual que vive la economía venezolana. Vamos a escuchar ahora un reporte, el de Claudia Gutiérrez, nuestra compañera de Siempre Venezuela, con su trabajo desde ese país. Saludos y buenas tardes. Andas Peralta, Carlos Miura, Uzcategui y la audiencia en Colombia, Venezuela, Aruba, Curazao, Bonaire, Chile, Estados Unidos. Les informa la periodista Claudia Gutiérrez, CNP 10804, desde el estado Anzoátegui, oriente del país, Nueva Esparta, Margarita, la Perla del Oriente y del Tamacuro. A continuación, con la información desde el estado Anzoátegui. Producto de las fallas de distribución de gasolina que se están evidenciando en la zona norte del estado Anzoátegui, transportistas de Guanta se han visto en obligación de dirigirse hacia las bombas de Piritú y Clarines para abastecer sus unidades. Así lo denunció el presidente de la línea Unión Conductores Guanta-Puerto La Cruz, Arturo Llanes, quien precisó que muchos viajan a las 4 de la mañana para algunas de estas dos ciudades y regresan pasadas de las 10 de la mañana. Llanes rechazó además que en la estación de servicio Copa, ubicada en la entrada de Guanta, no permiten que los profesionales del volante puedan adquirir combustible para sus vehículos. Más información desde el estado Nueva Esparta. Los comerciantes y vecinos de la calle Igualdad entre Libertad y Arismendi en Porlamar tienen más de 5 días sin servicio eléctrico. Esto afecta a más de 30 locales comerciales y sobre todo ya ha sido golpeado la economía de ese sector. Explicaron que el problema se inició hace un mes cuando explotó uno de los transformadores ante Le Corpolé. Decidió dejar toda la carga para los transformadores restantes. Esto generó una sobrecarga que provocó la explosión de esto a diario. Desde el viernes solo cuentan con uno y por esto el sector comercial de esa zona de Porlamar está sin electricidad. Más información desde el estado del Tamacuro.
Productores deltanos tienen planificada una actividad el próximo sábado que han denominado Tarde Bufalera. La información la dio a conocer Raúl Rodríguez, vicepresidente de esta organización de productores, quien explicó que el principal objetivo de esta Tarde Bufalera es que todos los jóvenes, niños y la colectividad en general conozca de una de las principales actividades económicas que se desarrolla en Deltamacuro, con dos de los más importantes razas manejadas localmente. Los productores explicaron que estas dos razas y la actividad bufalina tienen como norte marcar el desarrollo de esta ganadería. Y hasta aquí con las informaciones. Les informó Claudia Gutiérrez, NP 10804. Bueno, este reporte de la zona oriental de Venezuela en la voz de nuestra corresponsal. También escuchemos ahora a Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional Legítima, quien considera que la unidad es la consigna necesaria para triunfar en el 2024 en las elecciones presidenciales. Y con la convicción de que sí podemos derrotar a Maduro en su propio terreno. Como todo dictador, Maduro es cobarde, le tiene miedo a los venezolanos y por eso oprime, por eso viola la Constitución, por eso se hace de todas las instituciones, por eso busca controlar la Fuerza Armada Nacional y por eso se resiste a ir a un proceso electoral con condiciones, porque sabe que sin abusos ni ventajismo no tiene posibilidad alguna de ganar una elección. Así que nosotros, conscientes de esa realidad, tenemos que echar para adelante. Y 2024 es una oportunidad para reorganizarnos, reunificarnos, retomar las banderas de la esperanza, pensar única y exclusivamente en el interés nacional. Los intereses personales, partidistas o de grupos deben estar alineados, subordinados al interés nacional. Todos sabemos y repetimos constantemente que la dictadura busca dos cosas: la división de la alternativa democrática, que salgan varios candidatos, todos los que sea posible, y la desesperanza, el desánimo, la resignación, que los venezolanos pensemos que nada podemos hacer y que Nicolás Maduro seguirá inevitablemente destruyendo el país desde una presidencia usurpada. La primaria presidencial, aunque no sea la única, es la herramienta más importante para vencer esos dos flagelos que tanto promueve el madurismo. Por eso, todos los esfuerzos del régimen por implosionarla. Quienes conforman la Comisión Nacional de Primarias están plenamente conscientes de la responsabilidad que tienen sobre sus hombros, y todos los dirigentes y la nación misma debemos darles todo el apoyo que sea necesario para que lleven este barco a buen puerto. Leer en redes críticas, advertencias de nosotros mismos a la Comisión de Primarias, hacer campañas que afecten su credibilidad, es asumir que nos estamos dando un tiro en el pie. Podemos discutir lo que queramos, pero tenemos que confiar en el árbitro, en público y en privado. Golpear al árbitro es destruir la enorme y retadora oportunidad que tenemos en este momento. Bueno, ahí está la posición de Juan Pablo Guanipa sobre el tema de la unidad y el proceso de elección de primaria. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, iniciamos este segmento del programa de la tarde de la edición vespertina correspondiente al día de hoy, 28 de junio del 2023, con la presencia en la sala de Carlos Uzcategui, el Miura, que viene desde la Guajira Binacional, sin sombrero y sudando, porque allá sí que hace calor. Carlos. Bueno, sí, Alan, buenas tardes a ti y a la audiencia. Claro que hay calor y sobre todo la humedad, fuertes lluvias, vendavales, y se esperan durante el transcurso del día de hoy, en la tarde y en la noche, fuertes aguaceros y fuertes vendavales. El único problema de aquí es que si truena o dicen va a llover, se va la luz. Es el único problema que hay. Bueno, Alan, algo disgustado, algo pensativo con la situación de las primarias, sobre todo en la franja binacional. Sí, me comentaba, me daba unos detalles sobre esto, Carlos. Amplíamelo, por favor. Bueno, tengo que ampliarlo y, como decimos tú y yo, caiga quien caiga, con la verdad sobre todo. Para nadie es un secreto que se luchó muchísimo de parte de la directiva de la primaria para que en el departamento de La Guajira fueran
colocado como émbolo para las votaciones de las primarias este octubre de 2023. Lo lamentable del caso es que he hablado con un personero que es muy creíble, lo hemos tenido como invitado en el programa y me confesó algo anoche a las 7:25, te doy la hora, precisamente porque el último que se inscribió, ahí fui yo, es decir, con una baja cantidad de inscritos para estas votaciones. Alan, esto es preocupante porque tú sabes que si no hay más de 300 personas, el ciclo o el lugar donde se va a hacer las votaciones no los van a tomar en cuenta. Y pensar que en La Guajira es donde hay más votantes migrantes en todo el país, aquí en Colombia. Ahora, ¿dónde está la maquinaria de Acción Democrática? ¿Dónde está la maquinaria de María Corina Machado? La maquinaria de César Pérez Viva y de los candidatos subsiguientes, hablando de Randowski, de Delsa Solórzano. Es decir, y esto no solamente es en La Guajira, estamos hablando de diferentes departamentos, porque si hablamos y tocamos el tema en los Estados Unidos, está pasando lo mismo, Alan, tanto en Chicago, en Detroit, y muchos de ellos me han dicho que no están de acuerdo en ciudades que han colocado los centros de votación para esta primaria, porque la gente no va a ir a votar. En el caso del departamento de La Guajira, sabemos para todos que no es un secreto que la población donde más votantes migrantes es en el sur, donde en Uribia, Manaure y la ciudad binacional de Maicao. Y el traslado actualmente de cada uno de ellos tiene un significable punto económico y todo se basa en la distancia, casi 2 horas por una situación que hay un municipio que hay que llevar hasta la capital, el distrito que es Ribacha. Es decir, las maquinarias, Alan, no están conformándose bien y no hay tampoco una respuesta efectiva para los migrantes para que vayan a votar. Sí, una de las responsabilidades de las organizaciones políticas es mover a la gente, movilizar a la gente, porque Por de alguna supuesto. u otra manera, a través de la movilización, pues se establecen las metas de voto potencial que cualquier propuesta política pudiera tener. Si tú no influyes en la movilización de la gente y no tomas con fuerza la movilización de la gente, pues deja todo reducido a la intención, pero la intención se fuma cuando no hay posibilidades materiales para poderse trasladar, como lo has dicho. Hay que refrentar esto. Si no se consiguen más de 300 inscritos en un centro de votación predeterminado por la Comisión Nacional de Primarias en el exterior, simple y llanamente se cierra el núcleo, el centro, y no se vota. Y uno dice, bueno, tanto nadar para morir en la orilla. Es, es una cosa de verdad que parece increíble, pero obviamente los partidos tienen responsabilidad en esto, pero también la tiene el ciudadano. Pero Por supuesto. hay cosas de cosas, por lo menos hay necesidad de tener un transporte para la gente que vive a cierta distancia del centro de votación. Ese es un papel de las organizaciones políticas. Porque a veces no se puede materialmente llegar hasta el centro de votación y esto lo debe entender cualquier. Mira, este es el ABC de la política. Yo no le tengo que estar explicando a los políticos cómo hacer política y menos en procesos electorales. O sea, esto es una razón evidente. Y de Entonces, peso. claro, entonces, ¿para qué promoviste el voto en el exterior si no ibas a apoyar ese voto en el exterior materialmente? Esa es la gran pregunta. Fíjate, el tema muy cerca, exacto, es una pregunta de las 1000 lochas. Ahora, Alan, imagínate tú en el tema del Arauca. El Arauca es vasto, amplio y una zona fronteriza muy importante dentro de lo que son los departamentos en Colombia. Ahora, ahí hay distancias que son más de 2 horas, de 4 horas, 5 horas. Ahora, la única manera es llegar hasta el norte de Santander, hacia la ciudad metropolitana de Cúcuta. ¿Cuántas horas requeriría un venezolano, un migrante venezolano que esté inscrito ante el Consejo Nacional Electoral del país para votar desde la Arauca a Cúcuta, que es la parte más cercana? Alan, son 4 o 5 horas de ida y 5 o 4 horas de viaje,
más tienen que llevar desayuno, almuerzo, el agua, refrigerio y un vehículo. ¿Cuánto tendría que pagar esa persona? De Maicao hacia Riohacha, por la parte de la zona norte, vía la costa, sale más económica, pero a los que están en el departamento de La Guajira, en los municipios que no son colindantes, sino con el Magdalena, tardarían al igual que 2 o 3 horas. Es decir, que es un gasto fuerte. ¿Qué es lo que tendría que hacer estas maquinarias en el punto de logística? Buscar un microbús o unos buses para poder trasladar, tal como lo estás indicando, hacia el centro de votación. Veo esto muy difícil, Alan, pero sí es posible. Claro, debemos recordar que la jornada de inscripción para la participación de venezolanos desde el exterior en las primarias oficialmente cierra el 7 de julio. Es decir, estamos a 28. Quedarían entonces 10 días 9 para días. poder, 10 días, 9 vamos a días para ponerlo. poderse inscribir en las 9 primarias. días. Y la meta mínima para que esto sea satisfactorio a los efectos electorales es que se alcance una inscripción de 400.000 personas. Y apenas llevamos inscrito, creo que el 12% de esos 400.000. Van al momento 41.000 personas inscritas. Bueno, pero fíjate, 12% más o menos. Ahora, si Sí, esto continúa así, vamos a tener, si continúa como el día de hoy, la proyección que tenemos entonces es que podemos llegar a 80 o 90.000 personas inscritas. Pero esto no es satisfactorio. Los satisfactorios son 400.000 no, en personas absoluto. de No un tengo las total. cifras de la costa Caribe, Alan. No tengo Claro. las cifras de la costa Caribe, pero estoy indagando para ver cómo está la situación en el tema de las votaciones. Porque el otro punto, Alan, es que no hay, mucha gente no tiene un teléfono inteligente de alta gama para poder inscribirse. Muchos utilizan los potecitos y eso sería imposible para ellos. Bueno, Es pero decir, ahí no han volvemos. indicado una plataforma real para inscribirse otra persona. Pero bueno, Carlos, pero es ahí donde yo digo, vuelve a estar el rol de las organizaciones políticas. Porque ¿qué hace una Por organización supuesto. inteligente? Dota a un representante de un buen equipo para que esta persona haga directamente la inscripción. Mira, no tienes teléfono, no importa, aquí con el teléfono mío te escribimos. O Exacto. sea, ¿es De complicado acuerdo eso? contigo. No es complicado, es No es logística. complicado. Ellos debieron haber creado una plataforma multiplural, Alan, para la sistematización electoral para este tema de las primarias en el 2023. Ojalá que esto hagan algo, porque como lo dijiste, son 9 días. Sí, claro, son 9 días, pero el tema es que los días pasan y el tiempo va corriendo. Es muy probable, mira, como va la tendencia, es muy probable que la Comisión Nacional de Primarias eh, dé una ampliación del lapso de 2 días o 3 días más, porque también hay Estoy que de ver acuerdo contigo. la pésima costumbre que tenemos los latinos, especialmente los venezolanos, de dejar todas las cosas para último momento. Yo creo que en último momento, los últimos 2 días de inscripción, va a haber un arrebato y hay gente que no se va a poder inscribir porque el sistema va a estar colapsado. Pero Exacto. obviamente estas son cosas que tienen que prever las organizaciones políticas. Entonces, ¿para qué están las organizaciones políticas? Es para ese trabajo, para la promoción de ese trabajo, para la relación que vincula este trabajo. Y esto no puede ser una cosa También, de... pero sabes algo, Alan, que a varios personeros de estas organizaciones les he preguntado y la gran mayoría me dice que no les han bajado recursos, es decir, no tienen logística real. Es decir, ojalá que me equivoque y no sea que están esperando la locha. Tú sabes cómo es el maní allá, pero esto no es por la locha, Alan, esta vez ya es por el país, por Venezuela. Sí, pero fíjate una cosa, eh, mira, cuando uno toma la decisión de lanzarse a un proceso político, uno tiene que entender que también tiene que buscar los Correcto, mecanismos para poder suplir esa logística. ¿Qué logística se necesita por aquí? supuesto. Por lo menos, logística para transporte, logística para las comunicaciones y apoyo
para la gente que está haciendo el trabajo de comunicación y contacto directo con los potenciales electores. Esto es el ABC de la política. O sea, nuevamente vuelvo a decir yo, voy yo a hablar del ABC de la política a políticos. No tiene lógica. Cuando ellos son parte y son zorros políticos, Alan. Claro. O sea, no es la primera vez que van a hacer una campaña. O sí. Yo esto lo dejo para novatos, para la señora Pino, por ejemplo. Exacto. Eh, A los noveles. claro, que novata en esto, pero a todos los demás, a la gran mayoría, hay otros nuevos también, pero la gran mayoría son políticos que tienen claridad en esto, o ya desecharon el voto en el exterior, porque también esa es otra Sería, opción, que habrán eso dicho, sería la no, otra opción. o sea, no gastemos recursos en el exterior, gastémoslos aquí en Venezuela. Ese también puede ser la otra opción. Entonces uno llega a la conclusión de que era un bluff esto del voto de venezolanos en el exterior. Era simple y llanamente por llenar un espacio y cubrir un espacio en medios de comunicación. ¿O no? Sí, unas expectativas o unas locuras totales. Sí, una cosa que tú dices, en este momento no hay una situación clara en esto. O sea, hay que hacer el esfuerzo, que para eso es la política. O sea, si vas a tener desgano para hacer política, entonces no seas político. O sea, es una cosa tan clara como el agua, tan transparente como el agua. Bueno, Carlos, seguimos con información. ¿Sabes que una de las cosas más importantes, estoy buscando un dato que publicaron hace algún tiempo sobre los venezolanos en Colombia? Y hay una cosa interesante. El 25% de los venezolanos que viven en Colombia, esto es una encuesta del año pasado, ojo, es del año pasado, el 25% de los venezolanos que están en Colombia tienen teléfono o disponen de teléfono. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que de cada 4 venezolanos, uno tiene teléfono. Entonces, esto se plantea la necesidad de tener una estrategia para poder suplir de posibilidades de contacto telefónico o plataforma digital a aquellos que se quieren inscribir a las primarias. Eso es un trabajo que hay que hacer. Obviamente, pues no lo están haciendo con fuerza No lo están haciendo. y esto deja a la gente sin posibilidad de votar. No porque, incluso no porque no quieran, sino porque no pueden. Así de Porque sencillo. no pueden. Bueno, Carlos, mira, las imágenes que hemos visto de la situación de la carretera que comunica a Venezuela con Brasil es impresionante. Hace algunas semanas colocábamos unos videos con unas imágenes y uno decía, bueno, qué barbaridad. Pero resulta que ahora las fotografías en relación a este tema son peores que la realidad que narrábamos en aquel momento. Y vamos a ir conversando y Camilo va a ir colocando las imágenes para que usted también, amigo de Siempre Venezuela, tenga una visión de cómo, en qué estado está esa es la troncal, ¿qué, Carlos? Número 10. Es la troncal que va del sureste hacia la frontera, hacia Santa Elena de Guairén. Totalmente destruida. Parece un queso palmita o un queso gruyère. No, y los carros, las unidades de transporte que se ven en eso. Vamos a ir pasando las imágenes para que ustedes también tengan una apreciación de ese tema. O sea, mira cómo quedan los vehículos varados en partes de la carretera totalmente hundidos allí. Es impresionante esto. Yo no me explico cómo nadie en años le ha puesto la atención a esta situación. Y mira, autobuses, camiones, carros de todo tamaño, incluso a las runner que parecieran adaptadas para el tipo de terreno
tampoco pueden pasar por esta zona. O sea, es una cosa realmente impresionante. Ahí, imagínate, mira este autobús, cómo se ha quedado varado allí. Y yo me pregunto, ¿qué hace? Yo como dueño de la empresa, yo no me mando mi autobús para allá porque más es el tiempo que va a pasar en reparaciones que el beneficio económico que significa llegar a cubrir esa ruta. Es impresionante, Carlos. Bueno, y fíjate algo, Alan, viendo de esas gráficas que son bastante desalentadoras. La troncal número 10 va hacia la frontera, la famosa línea que va hacia Boavista, de Santa Elena de Guairén, parte de Upata, el Callao, Guasipati y el kilómetro cero, que es el Dorado, hacia el kilómetro 88 y parte de la Gran Sabana. Eso está destruido más de un 70%. Y fíjate algo, Alan, que lo más grave del caso, ¿no? Es que allá hay un gobernador que absolutamente no hace nada. Es decir, es un gobernador de papel. Y por supuesto, los burgomaestres o alcaldes de las zonas del sur del país tampoco hacen nada. Fuera de eso, antiguamente había algo llamado Ministerio de Obras Públicas que existió en el Estado Bolívar como principal punto de apoyo hacia las carreteras nacionales porque son extensas. Alan, ahí no existe nada. Más los raudales se están llevando, se están comiendo, socavando las carreteras nacionales. Fíjate algo, de un momento a otro, cuando socave la troncal 10, que es el kilómetro 27, que va hacia la zona de la frontera, Alan, va a pasar como en el año 78, hace 45 años, que tuvieron más de 3 meses que no podían pasar por la zona y van a tener que volver a usar las barcazas. Bueno, te cuento que estas imágenes son de varios puntos de la vía, ¿no? O sea, no es un Sí, solo punto el que está no, no, afectado, no, no. son varios puntos, ¿no? Entiendo yo que esta situación hace que calcular el tiempo de ida desde Ciudad Guayana hasta, hasta Santa Elena de Guairén es un reto, porque tú puedes decir, me puede durar 15 horas, como me puede durar dos Sí, más días o o tres menos. días. Antes de Diupata o la carretera principal, que sería Puerto Ordaz, hasta Santa Elena eran 8 horas, 9 horas, 8 horas, 9 horas. Hoy, como lo dices tú, sería más de 15 horas. Y si acaso más, Alan. Yo tengo testimonio de gente que dice que ha pasado más de 2 días en esa carretera. Bueno, Ahora, imagínate. si le sumas a esta situación las condiciones de inseguridad que de por sí También, hay en la vía, porque hay bandas de piratas de carretera que se dedican a asaltar a los claro. vehículos y a los camiones y a la carga que queda por ahí varada en algún momento. La cosa es más complicada aún, la situación es más complicada aún. Mira, y eso hace encarecer la vida, además de la afectación de la calidad de vida, hay el encarecimiento de la calidad de vida, porque ¿cuánto puede costar colocar alimentos o, u otros bienes en esos puntos del país? Esto realmente pues debe ser una operación bastante costosa y la Por deben estar supuesto. pagando, además de la inflación nacional. Hay un fenómeno de inflación particular en la zona del estado Bolívar, porque la gente, pues, si yo soy vendedor, yo calculo ese costo. Mira, que te hicieron un pedido en Santa Elena de Guairén, yo digo, no, prefiero que venga de Brasil la comida y las cosas, Eso es porque correcto. Eso es llevar, cierto. llevar productos venezolanos hasta allá es imposible. Si es difícil llevarlos hasta Upata, que es, digamos, el primer Es el tramo del centro camino. comercial. El centro comercial de Bolívar es Upata. Claro, ahí está Upata. Y entonces esta situación, pues, afecta la calidad de vida de los venezolanos que viven en esta zona. Y yo me pregunto, ¿es que no ha habido la capacidad económica como para hacer una inversión seria en la recuperación de estos tramos de la vía? ¿Por qué se deja que los tramos lleguen hasta la condición que hemos visto a través de las fotografías? ¿Por qué el gobernador o las autoridades municipales no han hecho la presión necesaria para que un pedacito de esos recursos nacionales no se vayan a la corrupción, sino que se vayan
a la inversión en las carreteras? Yo le doy la respuesta. Y la Bueno, respuesta es clara, concisa y para nadie es un secreto. Hermano, todo el mundo quiere meterle mano al arco minero. Ahí están incluidos generalato, pranato, sinvergüenza, contrabandista, choros, AMPA común y por supuesto parte de la gobernación, más los personeros que están en los ministerios y por supuesto gente pesada del gobierno nacional, que les encanta ese color del mineral aurífero, porque la gente dice el oro es amarillo, no, el oro que sale del estado Bolívar es color rojizo y ese es un material precioso. El mejor oro del mundo está en Venezuela y está ahí en la zona minera del sur del país. Eso es todo, Alan. Por eso es que no les conviene arreglar ninguna carretera, porque cada vez que ellos tengan que pasar por la carretera nacional de Anacoco hacia la zona del Dorado, el kilómetro 88 y toda esa zona, aparte que es diamantífera, no tienen la manera de escapar sino por las pistas clandestinas. Y ahora es que han saqueado el estado Bolívar. bueno, ahí está la circunstancia. Mira, se nos está acabando el tiempo, se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos, otra vez los yupas protestando. Vamos a tener que buscar bastante yupa y llevarlo a cada estado para que proteste. Se fue la luz. Bueno, arco y flecha con eso. Sí, otra vez los yupas protestando, exigiendo la liberación de los yupas que están detenidos. Por lo Si menos están en los tribunales. solidaridad entre ellos sí la tienen y mucha. Pero las acusaciones son prácticamente de asociación para delinquir, Sí, acción violenta, agresión contra el funcionario público, perturbación pública, es decir, todos los delitos vinculados a estar en la calle y estar protestando. Y los yupas están doblemente molestos. En cualquier instante se arma la grande con esta gente que ha tenido una batalla directa con el régimen y no han logrado nada de lo que habían pedido. O sea, incluso les están ofreciendo por debajo de precio la compra de sus artesanías y los yupas están muy frontales en esto. Yo no sé, tú que los conoces más, ¿aceptarían los yupas que le bajaran de $5 a $3 la mercancía? hay posibilidad, Alan, porque ellos también les están ofertando, por algo fue la viceministra para allá, que por cierto fue retenida, no secuestrada, pues retenida por las comunidades indígenas de allá, de Maregua, el Tocupo de Los Ángeles, Cabarú, todas esas zonas que están en la Sierra de Perijá, vía Machique. Y ellos tendrán que ceder por alguna parte. Y aparte de todo, el gobierno sabe que se le van a enfrentar las asociaciones indígenas que son libres de régimen. A pesar que allá hay 3 o 4 asociaciones indígenas de color rojo, que lo que les interesa es esto, la mantequillita, la mermelada. Pero esta gente, cuando se les mueva la verdad por parte de las comunidades indígenas reales, las que están dentro de la Sierra de Perijá, donde tienes que llegar entre 12 y 14 horas subiendo, no creo que el gobierno los va a poder gobernabilizar. Pero sí están pidiendo la lógica, no tienen agua potable, no tienen un sistema adecuado para poderlos llegar, no les hurtan de suministros médicos. Alan, ellos tienen años en este grave problema. Mira, la última vez que apoyaron, ayudaron a los indígenas Yupa fue cuando la doctora Lolita Nillar de Castro, ahí te la doy. Bueno, hace bastantes años. Carlos, se nos Sí. acabó el tiempo. Bueno, sí, Alan, estaremos muy pendientes de las noticias en el transcurso del día de hoy en la noche y por supuesto amanecerá y veremos. Bueno, mil bendiciones para todos y será hasta mañana. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. El exgobernador del estado Miranda y candidato a las primarias por el partido Primero Justicia, Enrique Capriles, exhortó a la Comisión Nacional de Primarias a convocar a todos los demás aspirantes que se medirán en el evento del 22 de octubre a una reunión el miércoles 5 de julio. A través de sus redes sociales, Capriles considera que esa fecha es idónea para el encuentro de todos los que se inscribieron para las primarias. Más allá de una candidatura, está nuestra Venezuela y la causa que son los venezolanos. Dijo que él está presto y listo para un encuentro de este tipo. La Comisión Nacional de Primaria informó el lunes pasado que tras examinar los recaudos fueron admitidos 14 aspirantes que se postularon para las elecciones del 22 de octubre.
Las postulaciones iniciaron el 5 de junio y concluyeron el 24 de junio. Los candidatos están siendo convocados entonces por Capriles Radowski para reunirse el próximo 5 de julio. Lo que no explica Capriles, por lo menos en la información que da, es el objetivo de esta reunión. Porque es importante que estas reuniones, si se van a realizar, se realicen con un objetivo y una agenda pública, lo mejor del caso. Bueno, María Beatriz Martínez le dice y le dispara duro a Benjamín Rauseo y le dice, el que quiere unidad no amaga con ir a las primarias. La presidenta del Partido Primero Justicia, María Beatriz Martínez, se refirió hoy, sin mencionarlo, al empresario humorista Benjamín Rauseo al aseverar que aquellos que apoyan la unión, el proceso de unión de la oposición no amagan con participar en las elecciones primarias para luego retirarse. En este sentido, Martínez subrayó que esta acción revela todo el cariz del cometido de esa acción, así como también la de otros personajillos que le hacen trabajo sucio al mandatario de facto, Nicolás Maduro, a llevar a cabo oficios ante el Tribunal Supremo de Justicia, perjudicar las primarias y erigirse como supuestos candidatos, haciendo referencia directa a Luis Ratti y José Brito. A su juicio, los venezolanos están analizando todas las acciones para evaluar cuál será la mejor opción para elegir al nuevo presidente en el 2024, por lo que alertó que está en la incertidumbre de no saber cuándo serán esos comicios, es otro de los factores que estaría jugando en contra. Ha manifestado la presidenta de la Tolda Urinegra que considera que el país está hambriento de lograr su recuperación y encuentro, por lo que las primarias representan una oportunidad para lograr eso, que si bien no es un fin en sí mismo, es un mecanismo necesario para poder elegir a alguien que tenga la fuerza de vencer a Maduro. Destacó la líder de Primera Justicia que no es ganar una primaria, sino hacerla como una oportunidad. Cuando luchas por objetivos, no importa si estás liderizando o eres abanderado. Yo creo en la democracia, que es disentir, expresar visiones y proponerle al país cómo es que queremos hacer cambios en un momento donde converjan todos. Así está este hecho y esta situación según la presidenta de Primero Justicia. Bueno, ¿en cuánto tiempo se puede tener definido el nuevo grupo de rectores de el CNE? Pues bien, hay un trabajo realizado por el Nacional que señala que en 60 días se puede tener un nuevo Consejo Nacional Electoral una vez que se ha designado el Comité de Postulaciones Electorales por la plenaria de la Asamblea Nacional Oficialista, la ilegítima. Así lo informó Aníbal Sánchez, analista político y consultor electoral. Hasta el 25 de junio, la comisión preliminar de la Asamblea Nacional recibió las postulaciones de 184 miembros de la sociedad civil que esperan integrar el comité que evaluará los posibles recortes del ente electoral. El analista también ha señalado que esta situación de la definición de los nuevos integrantes se hace en concordancia con el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, en donde el Comité de Postulaciones Electorales elegirá entre sus integrantes un presidente y un vicepresidente, además de un secretario fuera de la instancia. Una vez sean aprobados los 10 miembros de la sociedad civil de las 2/3 partes de la plenaria, la directiva procederá a juramentar a los 21 miembros de la comisión para elegir a estos rectores del CNE. 11 diputados y 10 miembros de la sociedad civil son los que configuran este grupo. Esta situación entonces eleva a un proceso que puede definirse según este representante, este analista político, en 60 días. 70 días, estamos hablando que si en 60 días, la próxima semana se elige el comité para la elección de estos representantes del CNE, estaríamos hablando que los 60 días empezarían a correr a partir de julio. Entonces tendríamos julio y agosto completo y no sería sino hasta septiembre cuando seguramente estos nuevos rectores, estos nuevos 5 rectores del Consejo Nacional Electoral en el proceso más corto, ¿no? En el plazo más corto y sin interrupciones de algún tipo.
Vamos ahora a escuchar al diputado Macario González, quien señala que la remoción de la directiva del CNE es una nueva muestra de violación de la ley por parte del régimen. La naturaleza del régimen que tenemos. Ellos saben que van contra el espíritu, propósito y razón de la Constitución de 1999 y de la Ley Orgánica del Poder Electoral. El artículo 296 de nuestra Carta Magna es clarísimo. Los integrantes del CNE duran 7 años en sus funciones. A los miembros actuales del organismo todavía les resta más de un lustro de sus periodos. Y la Ley Orgánica del Proceso Electoral, en su artículo 31, establece que en efecto pueden removerse algunos rectores excepcionalmente, contando con las 2/3 partes de los miembros del cuerpo legislativo. Y el artículo 32 establece las causales por las cuales pueden procederse a renovar miembros del cuerpo rectoral del CNE o todos, incluso dependiendo de esas causales, entre ellas la interdicción o inhabilitación política, que tengan vínculos o adquieran vínculos políticos directa o indirectamente con organizaciones con fines políticos, que estén comprometidos en hechos que violen y comprometan su criterio independiente en su desempeño, o una sentencia firme o una declaratoria de responsabilidad administrativa por la Contraloría General de la República. Estos no son los supuestos que debatió la Asamblea Nacional para proceder por órdenes de Maduro a demoler, a implosionar, a darle un golpe institucional al Consejo Nacional Electoral. Elementos los hay para hacerlo, entre otros la identificación política que tienen los miembros propuestos, incluso para el actual CNE y seguro para el que viene también, que siempre son primero calificados miembros de su partido o vinculados directa o indirectamente a su partido. Así es que le gustan las instituciones al régimen que las... Bueno, es la posición de este parlamentario sobre la situación del Consejo Nacional Electoral. Una noticia interesante, la aerolínea Estelar anunció que reanudará a partir del próximo 4 de julio los vuelos entre Caracas y Santiago de Chile. Así la compañía se suma a otras que han incluido entre sus destinos a Venezuela, normalizando así la conectividad con el resto del mundo. En la información publicada en redes sociales se indicó que la frecuencia será 2 días a la semana hacia Santiago de Chile y 2 días hacia Caracas. Estelar volará martes y sábado en la ruta Caracas-Santiago, 1 hora de salida a las 10 de la mañana y 1 hora de llegada a las 7:30 de la noche. Asimismo, indicó que cubrirá la ruta Santiago-Caracas los miércoles y domingos, con una ruta de salida a las 7 de la mañana y 1 hora de llegada a las 4:30 de la tarde. La decisión de reanudar los vuelos entre Caracas, Santiago, Caracas fue anunciada después de una reunión entre los representantes de la compañía aérea y Juan Manuel Teixeira, presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Del encuentro se evaluaron diversos proyectos de conectividad nacional e internacional. Así que Estelar va a volar directamente entre Caracas y Santiago de Chile. Hay una organización, ProCiudadanos. ProCiudadanos la lideriza en Venezuela Leocenis García, el periodista Leocenis García. Pero esta organización política que se define como de oposición no va a participar en las primarias, se excluye totalmente de las primarias y explica sus razones a través de este trabajo. Veamos. Fíjate, los ciudadanos quiere ser un factor de unidad del país, de unidad de la oposición. Es por esto que, aunque tenemos un líder natural, que es Leocenis García, nosotros no presentaremos un candidato para las primarias, tampoco presentaremos un candidato de nuestro partido para las elecciones del 2024.
nosotros queremos ser un factor, vuelvo, lo repito, por eso apoyaremos a aquel candidato que tenga mayores oportunidades de ganarle a Nicolás Maduro en las elecciones del 2024. Este candidato puede venir bien sea de un consenso o de unas primarias, porque nosotros apoyamos cualquier mecanismo democrático que sirva para elegir un candidato único que tenga oportunidades reales de ganarle al gobierno nacional. ¿Cuál es el candidato de su preferencia? No, bueno, nosotros nos reservamos esto porque queremos ser un factor de unidad. Queremos apoyar a quien tenga oportunidades reales de ganarle a Nicolás Maduro. ¿Quién es, hombre o mujer? Bueno, esto se verá según lo exprese el pueblo venezolano, ¿no? El pueblo venezolano es quien decidirá quién tiene esas oportunidades de ganarle a Nicolás Maduro. De los candidatos que se han expresado su decisión de participar en esta elección primaria, ¿cuál consideran ustedes que tiene mayor opción al triunfo? Bueno, nosotros como una torta política no podemos decidir esto lo tiene que decidir el país, vuelvo y lo repito, ¿no? Son ellos quienes deben darle la oportunidad a quien quieran que gobierne Venezuela y que acabe con este régimen socialista. Las encuestas dicen que María Corina. Bueno, si las encuestas dicen que María Corina gana las primarias o va por un consenso, los ciudadanos apoyarán a quien tenga oportunidades reales. ¿Apoyarían a María Corina? Apoyaremos al candidato que tenga oportunidades reales de ganarle a Nicolás Maduro. A este candidato, ¿quién va a apoyar los ciudadanos? Bueno, es la posición de este grupo de Prociudadanos en relación al tema de las primarias y su participación electoral a funcionar. Con este reporte finalizamos nuestra edición vespertina de Siempre Venezuela. Como siempre, le hemos llevado detalles, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Este ha sido un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Nos encontramos mañana. Recuerden que tenemos 3 ediciones de Siempre Venezuela. Edición Aruba, edición vespertina y edición meridiana. Todo para ofrecerle a ustedes la mejor información. Hasta mañana. Que tengan muy buena noche. Siempre Venezuela. Es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.